Bien, segunda pastilla, como se llaman a estos videos cortos, segunda pastilla que propongo para avanzar con Heidegger. Miren, en esta pastilla lo que les propongo es ver algo que me parece que vale la pena subrayar. El tema, me refiero al tema de la ontoteología. Es uno de los temas más importantes de Heidegger. Está en un conjunto de diapositivas que tendríamos que haber visto un poco más calmadamente la última semana, el día viernes. Sin embargo, varias de las cosas que voy a decir ya las he dicho. Quizás es una breve pastilla para cerrar algunos temas, ¿no? Eh, Dije que lo que hace Heidegger es estudiar el conjunto de la historia de la filosofía, ¿no? Y su diagnóstico es, mira, toda la historia de la filosofía ha sido una ontoteología. Esta expresión, en efecto, como sostengo en la diapositiva, ya estaba presente en Kant y lo hace y la usa, perdón, Heidegger para referirse al proyecto hegeliano. Sin embargo, muy pronto el mismo Heidegger extiende este concepto al conjunto de la historia de la filosofía, no solo la historia de la metafísica, sino la historia de la filosofía. Toda ella entonces ha sido una ontoteología. Y ya he explicado las razones de esa identificación, de ese concepto. La razón, grosso modo, es que ha habido una confusión. No se consideró el sentido de una diferencia ontológica. Entonces, en el mismo sentido de Nietzsche, bueno, por lo tanto de Nietzsche y Heidegger, ustedes saben que también tiene un conjunto de lecciones Heidegger sobre Nietzsche, pero el buen Vicente Santuc decía algo que creo que lo decía para provocar, decía, pero ¿qué cosa es Heidegger? Solamente es un comentarista de Nietzsche, ¿no? Lo decía, por supuesto, y se reía de inmediato, pero era una manera de provocar. Algo de razón tendría, ¿cierto? Algo de razón tiene, pero bueno, por supuesto que también hay provocación. Ahora, en el mismo sentido que Nietzsche, Heidegger considera que la metafísica nace con Platón, no con los presocráticos. Los presocráticos todavía va a volver, de hecho, parte del trabajo heideggeriano es volver a los presocráticos con aires nuevos, ¿no? Para encontrar ahí algo de ese ser que se nos extravió en el camino. Pero con Platón nace esta típica metafísica para Heidegger. ¿Por qué? Porque en él encontramos, por una parte, el anuncio de una trascendencia, de pequeñas desucidas, y por otro, una concentración sobre el eidos, ¿no? Es decir, sobre es decir, sobre el ente entendido como ente. Pero esta es, para Heidegger, la primera etapa de un olvido. La primera parte de un olvido, nos hemos olvidado. O sea, pronto el ente será identificado con, como saben ustedes, con Dios, con la divinidad, y finalmente todo se reduce a una lógica, a una lógica. ¿Por qué? Bueno, porque la metafísica se ha convertido, desde Platón en adelante, en un proyecto puramente racional, podríamos decir entre paréntesis, puramente abstracto, ¿no? Una racionalidad total que erradica la finitud. Entonces, en ese sentido, es el triunfo también con la metafísica, es el triunfo de la lógica, de esta lógica que es capaz de llegar a un nivel de abstracción, en el cual pues ha sido expulsada toda referencia a la finitud. De alguna manera Heidegger, como filósofo de la finitud, ha recuperado todo lo que representa la finitud, empezando no solo el tiempo del cual hemos hablado, sino por supuesto, junto con el tiempo, la corporeidad, en fin, todo lo que podemos introducir dentro del ámbito de la finitud. Bueno, con la expresión, aquí cito a Heidegger, con la expresión ontoteología queremos decir que la problemática del del ente, es comprendida como un asunto de lógica y que ella se orienta en última instancia hacia el teos, es decir,
hacia Dios. Eso dice el mismísimo Heidegger. Puede decirse que todo ente es sometido al logos, al concepto y al olvido del tiempo. Del olvido del tiempo, que ya he dicho que de alguna manera tiempo y ser son en algún sentido intercambiables. Eso lo digo para facilitar, la cuestión es un poco más compleja, pero en el caso, en general se puede decir, para facilitar a Heidegger, en general se puede decir que tiempo y ser son intercambiables. Eh, pero es interesante que aquí aparece esta noción, ¿no? De que el ente es sometido al logos. Por lo tanto, hay una especie de imperialismo, ¿no? De totalitario del logos por encima de, de cualquier consideración. De hecho, en nuestro lenguaje, solamente en el siglo XXI hemos empezado a escuchar discursos que no estén eh, seducidos por lo lógico, ¿no? Y todavía nos cuesta, todo lo que no pasa por ese tamiz es inmediatamente juzgado como no comprensible, como ridículo, como no digno de ser atendido. Bueno, Hegel y la metafísica tratan de hacerse maestros de la finitud, pero, ahí está el problema. Se hacen maestros, la metafísica y Hegel se hacen maestros de la finitud, pero ¿cómo? No atendiendo a ella, como lo intenta hacer Heidegger, como lo había hecho de alguna manera, por cierto, Kierkegaard, o como lo hacen los filósofos después de Heidegger, sino más bien desapareciendo, es decir, dominando la finitud. ¿Y cómo se domina la finitud? O como dicen ahora algunos, ¿cómo se la domina? Bueno, este, elevándonos al nivel de, de un logicismo exacerbado. Eh, a lo que nos remite el ente es más bien entonces a la temporalidad. En este sentido, como lo propongo en la diapositiva, se puede decir que frente a la metafísica tradicional, que revela una concentración en el logos, nos obsesionamos por el logos y por la lógica, el proyecto de Heidegger podría decirse, bueno, ya hemos dicho la vez pasada, es una ontología fundamental, como él mismo la presenta, pero algún comentarista, Weisse, que no tengo aquí a la mano el libro, Weisse, dice, podríamos decir que su proyecto es el de una ontocronía. ¿Por qué? Porque el tiempo reemplaza al logos. El tiempo reemplaza al logos. Pero una vez que entramos en el tiempo, precisamente perdemos toda posibilidad de dominio, ¿no? Como hubiéramos podido tener en otras circunstancias. Con todo, entonces en este proceso he puesto entre comillas, en la diapositiva 16, en este proceso, entre comillas, ¿por qué digo entre comillas? Porque me refiero a un proceso, como en un proceso judicial, ¿ah? Jurídico, en este proceso abierto por Heidegger contra la sustancia, contra el ente sustancial, que, que es un concepto que en realidad está en todo lo que se ha hecho antes, Heidegger encuentra un modo inauténtico de la temporalidad del Dasein. Y se los dije la vez pasada con insistencia, ¿no? O sea, cuidado, ¿no? La existencia inauténtica es la que no quiere atender a la temporalidad, ¿no? Eh, Podríamos decir entre paréntesis, ¿no? Esto es una comparación libre, ¿ah? Una asociación libre de ideas. Podríamos decir que de alguna manera, ay, caramba, para Heidegger, lo inauténtico está en relacionarse con la temporalidad del Dasein de manera falsa, pues, ¿no? Mientras que el modo inauténtico o lo inauténtico en Kant es eh, mantener las motivaciones interesadas, ¿no? Las motivaciones sensibles, ¿no? Y lo inauténtico en Levinas es dejar de lado al otro, ¿no? Bueno, interesante ver cómo va evolucionando. Con todo, hay que reconocer que esta metafísica se rige por la inteligencia del ente como presencia. Esa metafísica tradicional, entonces, ha mantenido una... Bueno, para que no se asusten, no se confundan, o sea, Heidegger está hablando del ente, ¿no es cierto?
pero quiere ir más allá. Entonces, por eso ha intentado ir al ser del ente, ¿no? El ser del ente. El ente es todo lo que nos rodea, aquello de lo que podemos enumerar sus características, sus cualidades, mientras que el ser del ente es imposible de asir, ya lo he dicho 20 veces, ¿no? Como el tiempo mismo, ¿no? Bueno, ahora, la metafísica tradicional tiene esta especie de inteligencia del ente tratado como presencia, Vorhandenheit, dice Heidegger, como presencia. Por lo tanto, claro, es presencia, presencia es presente también. Por lo tanto, el olvido del ser es esencial, no es accidental, no es un accidente en ese sentido, es esencial, porque eso es lo que ha hecho siempre la metafísica, mantenerse un presente constante y prolongar y por lo tanto evacuar totalmente el tiempo, es un presente constante. Bueno, esa inteligencia que se desarrolla en y a través de la metafísica es un proyecto de dominación. Ese Vorhandenheit, ese presente o esa presencia, es un proyecto de dominación. El poder, die Macht, rige todavía todas nuestras relaciones con la totalidad del ente. Lo que queremos es dominar, manejar. Y por supuesto que lo que decimos de la metafísica podemos decirlo de nuestra relación con el mundo, porque la totalidad del ente es, podríamos decir, traduciendo la expresión kantiana, es el mundo. Y nuestra relación, la metafísica lo que quiere es dominar. No solo Hitler quiere dominar, Putin quiere dominar y nosotros queremos dominar también en nuestras relaciones, en las cosas que hacemos, en el día a día, en nuestros sentimientos. Es esta metafísica entonces que revela nuestro proyecto de dominación. El proyecto de la metafísica, el proyecto de la filosofía, pero el proyecto del Dasein, en su existencia inauténtica, ha sido querer dominar, querer dominar. La metafísica entonces se realiza, se concreta como qué, como tres cosas, como técnica, la técnica es dominación, como humanismo, es un humanismo de dominación también, donde el ser humano está al centro y es el que rige y pone las reglas para todo lo que pasa alrededor, incluido lo que pasa en la naturaleza, y como nihilismo, porque es un proyecto, nihil, no se olviden, es nihil, es nada en latín, ¿no? Es un proyecto nihilista, porque evidentemente condena al mundo a esta nada, a una nada en un sentido negativo. En efecto, esta diapositiva, esta pastilla no va a ser de 15, sino de 20 minutos. En efecto, leo aquí, para ir rápido, del diccionario en inglés de Heidegger. En efecto, ya Platón, lejos de reconducirnos hacia el ente tal como aparece, nos pone en referencia con una trascendencia que es la idea accesible a mi pensamiento, ¿no? Fíjese cómo aparece la dominación, relativa a mi pensamiento. El pensamiento domina al ente convertido en idea. En Platón, solo el eidos encarna el ente verdadero porque es estable y permanente. Otra vez llegamos a esta idea de la presencia, el Vorhandenheit, es decir, cómo dominamos, transformando todo al presente, por lo tanto olvidando su temporalidad. La metafísica, estoy leyendo mi diapositiva, todavía no la cita del diccionario, la metafísica es una técnica, porque es dominio sobre el ente. ¿Ah? Porque es una técnica, porque es dominio sobre el ente. Por eso Heidegger tiene sus reparos con la tecnología. Fíjate que estamos hablando del año 76, cuando en algún texto muy bonito titulado La Cosa, dice Heidegger, qué curioso, ¿no? Cómo la técnica nos ha acercado de alguna manera y sin embargo nunca estuvimos más lejos. Algo parecido podríamos decir. Heidegger muere en el año 1976, lo he dicho 4 veces. Y qué interesante que ya en ese tiempo veía que la técnica podía acercarnos, entre comillas, y sin embargo alejarnos, porque nos aleja de, cierto, del ser. Pero ¿qué es eso? Sino finalmente las relaciones de fondo, en este caso, ¿no? La metafísica entonces es una técnica porque es un dominio sobre el ente, es humanista porque el hombre se convierte en la referencia última del ente en su conjunto. Él es el que decide finalmente, ¿no? Y para la metafísica, el ser no cuenta para nada. Esa es la verdad para Heidegger. Y la verdad es que a la metafísica no le interesa el ser del ente, no le interesa. La metafísica, por lo tanto, para Heidegger es la etapa del
nihilismo del ser. Es la etapa en la que anulamos, eliminamos al ser. Neil usa la palabra nihil aquí para no confundirla con su propia teoría sobre la nada, que es otra, ¿verdad? El nihilismo no será aquí la ausencia de sentido al estilo nietzscheano, aunque algunos defienden a Nietzsche al respecto, pero bueno, el nihilismo no será aquí la ausencia de sentido, sino la consecuencia de hacer depender todo del hombre. Es ese nihilismo, es el nihilismo en el cual el hombre se autoproclama el centro del mundo, el hueco del hoyo, perdón, el hueco del queque, y decide sobre todo. El nihilista, ahora sí cito el diccionario de Heidegger, de Heidegger Dictionary, el nihilista se relaciona exclusivamente con los entes y rechaza la experiencia y la pregunta por el ser. El ser del ente es anonadado, ridiculizado, dejado de lado. No es pues entonces extraño que Heidegger sostenga que el filósofo es el pastor del ser, está llamado a ser el pastor. El filósofo, el metafísico, tiene que volver a este ser, no olviden, asociado al tiempo, pero eso quiere decir que ya no es solamente pura presencia donde puedo dominar, presente constante, los conceptos y la conceptualización, ¿qué es sino convertir todo en un presente constante? Eso es el concepto. A través de los conceptos convertimos todo en un presente constante en nuestra conciencia. Pero bueno, es una tradición al ser, que es discurrir, que es tiempo. El, el filósofo, quiero decir, está llamado a ocuparse del ser, a cuidar del ser más allá de una metafísica que, como técnica, extrae todo lo aprovechable y rentable del ente. Podríamos, de hecho, aquí Heidegger es extraordinariamente contemporáneo, porque podríamos decir, mira, tiene razón, hoy este concepto heideggeriano es perfectamente aplicable a los modelos ecológicos contemporáneos, sin duda alguna. Entonces, en esta misma perspectiva, aparece Dios como un ente fabricado. ¿A quién le interesa si Heidegger cree o no? Yo creo que cree, pero nunca lo va a mostrar. Pero ¿a quién le interesa eso? Lo que pasa es que Dios, en este sentido, como prolongación del ente, es y puede convertirse en una posibilidad de seguir prolongando el dominio. Heidegger prefiere pensar en un Dios por venir, así lo llama, porque vendrá por sí mismo como ladrón en la noche. Expresiones que son típicamente heideggerianas. Y termino con esto. Durante su vida, Heidegger trata de preparar esa otra experiencia, ¿no? Una experiencia de otro tipo. Él la encuentra, por ejemplo, en Parménides, donde el ser es sin explicación. Esa, esa, esa suerte de renuncia a la conceptualización tan elevada a la que ha llegado a Occidente, pero que al mismo tiempo va perdiendo de vista justamente aquello de lo que se trata en la vida, ¿no? Es interesante, yo les he dicho y se los vuelvo a decir, lo que Heidegger, cada vez me queda más claro que lo que Heidegger dice del ser es lo que Levinas dice del otro, ¿no? Traicionamos al otro cuando lo conceptualizamos, ¿no? Cuando lo convertimos en un concepto, cuando lo convertimos en un... Incluso Levinas llega a decir, no, ni siquiera debería ser un tú, ¿eh? Pues ya cuando lo convierto en un tú, ya lo homologo, lo hago simétrico a mí y corro riesgo eh, de dominarlo o de querer dominarlo. Bien, esta es la pastilla que quería presentar sobre la ontoteología a propósito de la última sesión. Muy bien, muy buena suerte. Pastillitas, pastillitas para el alma. Muy bien, buenos días, que les vaya muy bien, muchos éxitos. Y seguimos con las pastillas.